cerebro cambia con cada pensamiento que tienes. Aquí descubrirás cómo funciona tu mente y cómo transformarla. Bienvenido a Neurociencia. Suscríbete y comencemos este viaje. Decidir o querer. Decidir significa cortar, dejar de lado, poner un fin o resolver algo según su etimología latina. Querer, sin embargo, viene de buscar, de requerir, de pedir o suplicar. Al decidir, estamos dejando atrás una parte de nosotros, al querer buscamos rellenar el hueco con un nuevo ser, renacemos, crecemos o aprendemos cuando decidimos queriendo. Todos hemos conocido bastantes cantos rodados, personas que no han sabido o no han podido servirse de la intención para esculpirse, para buscar ese riachuelo que los limpie, o para acercarse a un rosal, o para impregnarse de la delicia de su olor. Esos cantos rodados sufren y hacen sufrir. Las piedras no pueden decidir queriendo, pero el ser humano sí. Valentía y generosidad deberían ir siempre de la mano. Alguien aprovechó cada una de las tormentas de su climatología biográfica para aprender y mejorarse. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste. Cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella. De eso trata esta tormenta. Me encanta Murakami, pero con todo mi respeto no estoy de acuerdo con esta cita, no del todo, no la considero completa. Le añadiría al aviso de don Santiago Ramón y Cajal, esa nota final de quien reconoce el esfuerzo, la voluntad y la resiliencia. Ese, si nos lo proponemos, con el que acaba su famosa frase: la tormenta no asegura un cambio en la persona si aquel que la atraviesa no se lo propone. Cuando no nos acompaña la intención de aprender de la tormenta, estás solo, nos habrá dejado heridos o asustados. Y no creo que de eso traten las tormentas. Hay que atravesarlas con el coraje de aprender de ellas. Dejar que el trueno te asuste para ver qué quería traer. Además, al acabar el temporal, toca agradecer, reconocer nuestra valentía y nuestra capacidad de crecer, para recordar en el futuro cada uno de los truenos y en qué nos transformaron. Me puedo imaginar a don Santiago sentado en el Café Gijón de Madrid, en esas charlas con los intelectuales de la época, siempre al tanto de las tendencias no solo científicas, sino literarias. Apostaría que hoy habría leído a Murakami. Apostaría también a que cuando don Santiago tomaba un libro, lo hacía siempre con un lápiz cerca, no solo para subrayar, sino para añadir sus reflexiones. Apostaría a que habría reescrito así, en un margen, ese párrafo de Kafka en la orilla, y una vez que la tormenta termine, debes recordar cómo lo lograste, cómo creciste y agradecerte. Ni siquiera estás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es cierta, seguro cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella, si así te lo has propuesto. De eso trata esta tormenta, de aprender, de esculpir el cerebro. Todos hemos estado o vamos a estar bajo alguna tormenta a lo largo de la vida. En la jerga clínica o científica, las tormentas se conocen como eventos potencialmente traumáticos. Según los investigadores en psicología Lawrence Kahn y Richard Tedeschi de la Universidad de Carolina del Norte, existen 3 tipos de crecimiento postraumático: en la relación con uno mismo, en las relaciones interpersonales y en la espiritualidad o filosofía de vida, y los 3 se sustentan en la capacidad de resiliencia del ser humano, es decir, en la capacidad para afrontar la adversidad, superarla y ser transformado de forma beneficiosa. Por ella experimentar y expresar la gratitud por nuestra resiliencia, curiosamente la potencia. Hace pocos años acudían a alguna forma de terapia. Solo aquellas personas que se sentían en el borde de un precipicio debían estar realmente mal para acudir a un psicólogo o psiquiatra, o para aprender el camino del crecimiento personal teñido de espiritualidad o no, para sanarse, crecer como seres humanos o conocerse. La verdad es que quedaba bastante mal y te aseguraba alguna mirada reticente decir que acudías a terapia o que le dedicabas tiempo a la introspección. Era sinónimo de persona problemática. Y esto es curioso porque todos llevamos una mochila cargada de problemas. El que tiene coraje de buscar ayuda es tan solo el que quiere vaciar.
El desconocimiento nos demuestra que se puede limpiar, cuidar o escupir. Nos convertía en cantos rodados desterrados de esa patria de esperanza que es la intención. Se estima que el 8% de la población de Europa y América del Norte acude a alguna forma de terapia. Le damos la vuelta, más de un 90% de las personas que nos rodean son cantos rodados cuya conducta queda a la suerte de la deriva o que se apoyan en quienes no están preparados para ayudar, teniendo en cuenta que un 70% de la población mundial ha padecido algún suceso potencialmente traumático a lo largo de su vida. La probabilidad de ser o encontrarse con un canto rodado que sufre o hiere es tan alta que pasa a ser determinante. Todos vamos a sufrir por hábitos que se podrían haber evitado si nos hubiéramos propuesto. Todos vamos a sufrir por los bandazos que otros podrían haber evitado si se lo hubieran propuesto. De acuerdo con los trabajos del investigador George Bonanno, profesor de Psicología Clínica de la Universidad de Columbia, cuando esa resiliencia está operando, es fundamental tener referencias en las que fijarse. Bonanno se adelantó a las investigaciones más recientes al observar que aquellas personas que habían tenido referencias inspiradoras en su vida mostraban un mayor crecimiento postraumático. Estas referencias pueden ser los padres, los abuelos, los tíos, algún profesor, una amiga, un personaje famoso o una deidad, cualquiera que represente un faro. Reconocer nuestro impacto sobre los demás y el de los demás en nosotros nos invita a seleccionar a quién nos acercamos y de quién nos alejamos, pero en ciertas situaciones como las tormentas es de obligado cumplimiento revisar esa selección. Sin embargo, hay veces en que no hemos podido alejarnos de quien nos daña, porque aún éramos niños, porque no veíamos la herida que se iba abriendo o porque la vida es más compleja de lo que parece. Hay quienes nos destruyen y hay quienes construyen. Los agravios o las caricias que transitan una relación no solo toman forma de palabra, gesto o acto, también nos comunicamos con los demás a través de los hilos invisibles de la biología, y cuando prestamos atención a alguien se establece una correspondencia entre la actividad de los cerebros y los corazones de esas personas que tienden a sincronizarse. Y es en ese enlace visceral donde se produce un intercambio de información, que solo ahora empezamos a conocer científicamente, pero que ya sabemos que modula la capacidad de aprendizaje del cerebro, los mecanismos de ese cableado sutil que une nuestro cuerpo al del otro. Cuando le prestamos atención también construyen nuestra personalidad. Cuando le prestamos la atención a alguien no nos la devuelve intacta. Cuidado, aprender y aprender de quienes saben, decía Cavafis. Pero esto requiere humildad. Una humildad que comienza por reconocer que somos una tierra sembrada de muy diversas semillas, albergamos las de las malas hierbas, pero también las de las flores, crecerá aquella que más reguemos. Joan Mascaró fue un filólogo mallorquín que llegó a ser profesor en la Universidad de Cambridge y uno de los orientalistas y estudiosos de la mística comparada más reputados, su origen humilde, le habría impedido acceder a la educación que le convirtió en quien fue. Sin embargo, su encuentro con una de las familias más adineradas de la isla le dio la oportunidad de formarse en la prestigiosa Universidad Inglesa. Desde allí, en sus viajes a Asia, buceó en el pensamiento más elevado, se inspiró en aquellos que convirtieron el amor en su guía y divulgó el saber en los que practican el pacifismo. Por cierto, y a modo de anécdota, fue quien acompañó a los Beatles en su viaje a India, convirtiéndose en un maestro para George House. Pues cuentan que en su despacho tenía dos fotografías. Una era la del señor March, cuya ética ha quedado manchada por su incontenible avaricia, el banquero que le financió los estudios como pago por la tutela de su hijo. La otra era de Gambi con ambas, Joan Mascaró. Se recordaba a sí mismo que el ser humano puede ser uno u otro si se nace o se hace. No lo sé, pero tampoco me importa mucho ahora. Lo que siempre me ha intrigado es qué hacer con lo que ha nacido, con lo que nos ha ocurrido.